que no. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora sí, les saludo en nombre de Namastín. Mi nombre es Neila Rodríguez, soy la coordinadora de Namastín, que es una comunidad y una fuente constante de conocimientos en permacultura, bioconstrucción y temas de sustentabilidad. Nos han invitado desde el Instituto Español de Biobiology o Instituto Español de Bioconstrucción y para nosotros es un honor, como les decía en la antesala, presentarles también al profesional que hoy estará conversándoles a ustedes en esta charla dinámica que queremos que sea realmente útil, con conocimiento técnico de valor para todos ustedes en la técnica de quincha. Y hay unas mezclas y mixturas en el tema de quincha súper interesantes para actualizar estos conocimientos en esta técnica. Le doy la bienvenida a Miguel Martínez de Morentín, que va a dar unas palabras de salutación para todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, buenos días a quienes estéis en Latinoamérica. Yo soy Miquel, del equipo de gestión del IEB y bueno, pues colaboramos con Namasteam en la organización de esta masterclass sobre técnicas de construcción con quincha. Y bueno, pues un poco comentaros para quienes no hayáis oído hablar del Instituto Español de Biobiología, pues somos una institución de formación online en el ámbito de la bioconstrucción y bueno, somos una filial del IBN alemán, del Instituto de Bioconstrucción alemán y bueno, pues nuestra tarea es impartir o divulgar la bioconstrucción y impartir formaciones en bioconstrucción en lengua castellana. Entonces, bueno, nuestras fuentes son alemanas y nosotros hacemos una adaptación a España y a Latinoamérica porque gran parte de nuestro alumnado es latinoamericano. Entonces, pues nada, encantado de colaborar con la Team y en la organización bueno, y apoyando el Congreso de Bioarquitectura. Y nada, no me enrollo más porque lo que nos va a venir a continuación es muy interesante, así que nada, adelante. Gracias, Miguel. Bueno, con ustedes ahora sí tenemos a Marco Aresta. Marco Aresta es arquitecto formado en Lisboa, con grandísima experiencia en temas de construcción natural, apasionado por la albañilería, por el contacto con la tierra, haciendo una gran carrera profesional en el sur de Argentina, básicamente en la Patagonia, pero con obras en muchos países del mundo. Marco es uno de los arquitectos con más pasión por el tema de la arquitectura y de las formas orgánicas y de la arquitectura biológica. En el Congreso Iberoamericano de Bioarquitectura y Construcción Natural, su exposición justamente va a hablar sobre eso y hoy específicamente les va a hablar a ustedes acerca de la técnica de quincha, una técnica que maneja con muchísima, muchísima destreza, no solamente desde lo académico, sino desde lo práctico. Marco es un arquitecto de obra, es el que le pone las manos literalmente a la tierra, al barro, a la arcilla, y hoy les va a explicar cómo viene trabajando la técnica desde la manera convencional y tradicional y algunas variantes importantes que sería muy valioso que ustedes incorporen a su portafolio. Gracias, Marcos. Bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, ahí estamos. Ahora sí, Marco, adelante. Ahí está, estaba muteado. Bueno, bien, bien, bueno, muy contento de estar una vez más acá compartiendo desde el equipo y colectivo de Namastim y con esta invitación tan importante, ¿no? Tan honorífica del grupo del Instituto de Biobiología, de Bioconstrucción de España, justamente hablando con Miguel, agradeciendo esta invitación y diciendo que hace muchos años que uno de alguna manera yo les nombro, les tomo como referencia el excelente trabajo que vienen haciendo en lo pedagógico, en lo didáctico, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer algo juntos, así que para mí no es una cualquier charla, es una charla muy, muy importante desde lo personal, estar en este contexto, en este ambiente que son ambientes de referencia, ¿no? Ambientes que de alguna manera, en este tiempo tan de los vídeos rápidos de YouTube, que el otro día eh, hablábamos con un colega, entre colegas. Entonces, tener estos espacios es efectivamente muy valioso y para mí de gran honor. Y después ver tanta gente,
acá también me da todavía más responsabilidad. Eh, Efectivamente, como hablaba Neila, os voy a hablar de quincha, pero es decir, tiene la quincha fajina, en Uruguay también se llama, pared francesa, en el sur de Argentina, tabique en Portugal, bajareque en el mundo un poco latinoamericano. Tiene estos varios nombres. En realidad son técnicas mixtas de construcción con tierra, es decir, que no se utiliza solo la tierra como elemento de bloque o de compactación, sino que se introducen otros materiales como fibras y maderas para dar estructura a lo que después va a ser la tierra. Son materiales que en su gran mayoría y tradicionalmente vienen siendo utilizados en muchos países como técnicas de cerramientos, es decir, entre estructuras, pero también se pueden usar como portantes. Si bien es una técnica tradicional y una técnica bastante popular, en los últimos años se vienen desarrollando mucho en términos profesionales y aplicados a la arquitectura contemporánea. Y mi línea de trabajo, que tengo un estudio profesionalizado de arquitectura y construcción con tierra, de alguna manera nos preocupamos en dar una respuesta, no solo en lo social, con una vivienda a bajo costo, pero también en lo competitivo profesionalmente, en viviendas que requieren de no inflacionarse los costos, y eso sería dando respuestas optimizadas en términos de tiempo y mano de obra. ¿Por qué os hablo de eso? Porque justamente la quincha tiene esta doble vertiente. Es una técnica muy intuitiva, entonces que de alguna manera sirve a autoconstructores o ámbitos menos profesionalizados, también ámbitos más populares, pero de otra, por el otro lado también favorece y permite la utilización optimizada, modular y a bajo costo en un contexto de profesionalización. Así que me sugirieron, no es que esto fue todo elegido por mí, que dividir la presentación en tres grandes núcleos, ¿no? Y a eso vamos. Yo lo voy a compartir ahora la presentación, eh, pero bueno, el primer núcleo sería la quincha profesionalizada, es decir, enseñarnos un poco nuestro trabajo como estudio, cómo fuimos desarrollando una quincha competitiva a nivel de mercado y que dé respuestas a la arquitectura contemporánea. Después, la segunda parte sería bastidores ensamblados, que es de alguna manera una quincha más direccionada a la autoconstrucción o a la vivienda a bajo costo en un contexto más intuitivo popular. Y por último, se hizo como una mezcla ahí de procesos de modulado, de entramados, es decir, no sé si llamarle quincha, pero es la misma lógica, es usar un entramado de estructura primaria que después se reviste. Y ahí podemos buscar formas incluso mucho más orgánicas e incluso de mobiliario. Vamos a llegar ahí. Bueno, os comparto para que empezamos a ver eh, imágenes y entonces nos hagamos más. Si hay algún problema de que se interrumpe o eso, ahí me avisan porque yo voy a compartir pantalla completa. Bueno, acá estamos entonces, esos tres núcleos, ¿no? Eh, Empecemos entonces, esto ya os hablé, ¿no? Tienen distintos nombres, pero a mí me gusta, para no serlo tan académico, tan específico, porque esta es una charla direccionada a muchos ámbitos, entonces no lo vamos a hacer tan académica, tan específica, sino que vamos a agrandar un poco a lo que se puede entender. Y de verdad, para un entendimiento simple, es una técnica mixta, es decir, depende de una estructura independiente, de caña, de madera, de fibras o todo junto para después armar la pared. Es una técnica que en el ámbito de profesionalización depende esencialmente de un elemento donde se tire el barro contra ese elemento, es decir, que tengamos una estructura
o un relleno dentro de una cámara. Nosotros trabajamos con rellenos dentro de cámaras. ¿Por qué? Porque esas quinchas oh, nos permiten rellenar con lo que se quiera, con lo que se pueda, con lo que se tenga. Siempre doy el ejemplo, yo soy de Lisboa, de Portugal, y hay muchas ciudades, centros históricos, incluso, inclusive Lisboa, en que se arma este tabique, esta quincha, y después había piedra, se ponía piedra, había un poco más de barro, con paja se ponía, y eso todo permitía armar la pared. Ahora bien, hoy en día uno elige el tipo de relleno. Y ese relleno en zonas frías es un relleno muy parecido a lo que estamos viendo ahí, que es un relleno de fibra larga, es decir, paja, con un poco de barbotina, de arcilla en estado líquido hidratado, ¿no? En estado hidratado, es decir, en estado líquido. Entonces, en la imagen, abajo a la izquierda, se ve todo el preparado. Se prepara eso que es gris, no es cemento, eso es la arcilla del lugar, que es así. Primero se hidrata la arcilla, se la rompe, se la licúa y después se manda esa barbotina dentro de un tambor. Es un tambor que tenemos preparado. Hay tambores más grandotes, otros más chicos, pero es una máquina que va rotando en cámara lenta, muy despacito, con una polea de rotación amplia, para que la paja tenga tiempo de caer y no se enrede en las vetas de las máquinas habituales, de las hormigoneras, y entonces vaya cayendo y vaya así enredándose, perdón, mojándose en esa barbotina y sale abajo a la derecha, ya sobre una mesa, sale la paja sucia, digamos, con barbotina. Eso permite que al colocar adentro de la quincha que se ve detrás de la pared, permita aplastar un poquito de manera que quede un poco más densa y a la hora de revestir o revocar sea más fácil. Por otro lado, como tiene un alto porcentaje de fibra, que es un material liviano, es decir, con alto contenido de aire, eso genera mayor aislación térmica. Entonces, esta quincha que estamos viendo acá, nosotros le llamamos quincha seca, quincha sucia o quincha aislante o quincha alivianada, depende de los profesionales, o ámbito académico. Es em um clima frio. Um clima frio, um clima templado frio também sirve. Por eso ese tambor, porque ese tambor permite mezclar la fibra con la barbotina. Si andamos trabajando con quinchas más densas, es decir, que el revestimiento de la quincha es ponerle piedra, ripio, arenas con tierra arcillosa, entonces podemos mezclar la mezcla en una hormigonera común y corriente y colocar adentro. Pero bueno, tuvimos la necesidad de armar esos tambores para poder ser más rápido, porque esto antes se hacía a mano o en plásticos, en bolsas, de un lado para el otro, era más complicado. Y ahí la estamos viendo una de las quinchas más utilizadas en la arquitectura contemporánea hoy en día, que es la quincha de cerramiento, con estructura portante independiente. ¿Por qué esto pasa? Porque en un contexto de España, de Portugal, Argentina, Uruguay, Brasil, que son los países que tengo obra y que conozco, nosotros podemos trabajar en términos de ley, municipalidad, con la aprobación de una estructura independiente de hormigón, de hierro o de madera, y la quincha entra como cerramiento, tal como otras técnicas de construcción con tierra. Eso nos permite, de alguna manera, trabajar en un ámbito de aprobación de municipal. Eso, eso no quiere decir que no podamos aprobar una quincha portante, pero en general se trabaja así, y la quincha no tiene la necesidad de ser portante, sino que es simplemente un revestimiento en tu estructura. Ahí se ve las columnas de los palos de madera independiente, el techo de vigas de madera y después esta trama, eh,
que genera de un lado y de otro listones que después arma una cámara y esa cámara se rellena de este material alivianado o de materiales más densos de barro. No es necesario que la quincha tenga los listones en diagonal. Eso se arma así en zona sísmica, que es el caso de esta obra, en una montaña zona sísmica, porque al ser en diagonal estamos armando una pared con arriostres en un sentido y en otro, lo que hace como una especie de pared triangulada, ¿no? Una super pared triangulada y refuerza la estructura vertical que de entrada no es sísmica. Y es por eso que está en diagonal. Siempre que es en zona sísmica y que la quincha es portante, se ponen los listones en diagonal. Si no, los listones pueden venir en horizontal, como la quincha tradicional. Normalmente se ponían cañas, o listones, o varejones de salsa, eucalipto, de lo que venga, en horizontal, para armar esa cámara. Entonces, después es decir, de ese relleno, se hace un revestimiento, que es lo que estamos viendo en la imagen. En las imágenes es un revestimiento de los listones. Es decir, tenemos que cubrir todo lo que es madera. Y ese revestimiento se hace con una tierra arcillosa muy arcillosa, con fibra larga, sin arenas, porque lo que se quiere ahí es resistir a movimientos mecánicos que tenga la pared. Entonces se hace un primer revestimiento. Es común en quinchas más baratas o más populares que no se haga ese revestimiento, que directamente se revoque con grueso y entonces quedan marcados los listones en la pared. Eso en casas más antiguas, en vendas más antiguas, algunas veces se ven los listones marcados o en un contexto más popular hoy en día. Entonces, porque esos varejones de eucalipto, de cañas o de pino, como es lo que están viendo en las imágenes, se marcan en primer cambio de estación. Para que no se marquen y resisten esos movimientos del revoque, de la casa que no marque el revoque, se hace ese revestimiento de fibra larga. Después lo vamos a ver más adelante también en específico. Bueno, otra cosa que vemos ahí ya es las instalaciones. Es muy cómodo porque podemos pasar todo lo que son instalaciones de agua y de luz por adentro de la cámara esa y después queda ya todo adentro de la pared. No tenemos que andar surcando como en la albañilería de adobe, ¿no? Bueno, de ladrillo, pero hablando de construcción con tierra, de adobe. O una taipa, un tapial. Um, Son técnicas que se tienen que embutir después en la pared. En este caso ya queda de antemano. Es una ventaja. Cada técnica tiene sus ventajas y limitaciones. En este caso es una ventaja. Bueno, y acá vemos una obra no de estructura independiente, sino de bastidores portantes. Es decir, lo que antes era un bastidor armado de 2 por 6 pulgadas, que ahí serían de 5 por 15 centímetros, en la mayoría de los casos se hace de 5 por 15 centímetros, 5 por 20 centímetros, y esos bastidores se embuten entre la estructura. En este caso de esta imagen, no. Son bastidores portantes, es decir, que los parantes, al estilo un poco de wood frame de Estados Unidos, ya se separan y entonces anclados entre ellos quedan portantes y reciben las vigas del entrepiso y después las vigas del techo. Esto es muy práctico. En este caso, por ejemplo, es una obra en una región que se inunda, en el Tigre, en el delta eh, del Mar del Plata, del río, que su desemboque es en Buenos Aires y tiene unos deltas, unos mangues, y esos deltas generan zonas donde la gente, bueno, pone su casita, ya hace mucho tiempo, son barrios ya muy antiguos, se sigue construyendo de la misma manera. Pero es decir, para llegar hasta ahí, que vamos de barco,
não podíamos andar trabalhando com rojos enormes ou haciendo ahí hormigón ou trasladando hierro. Entonces es muy cómodo porque ya íbamos con todos los segmentos de los bastidores cortados en el barco, llegando ahí, se armaban la estructura y se paraba. Se anclavam com umas elas em metálicas a la plataforma de madeira pré-armada e a partir daí se desarrollava a estrutura, se desarrollou a estrutura de la vivienda. Então já estamos hablando não de bastidores de cerramento, sino de bastidores portantes, incluso hasta 3 pisos hemos armado. Si se puede más, sí se puede, pero yo os hablo desde mi experiencia. Y esto tiene 2 pisos, pero considerando la estructura de abajo se podría armar uno más. Bueno, veo ahí bling blings, deben ser el chat, pero después creo que dejamos todas las preguntas al final. Creo que es esa la dinámica que se propuso ahí con Neila y Miguel. Entonces yo sigo avanzando. Bueno, después otra posibilidad de la quincha a nivel profesionalizado, es decir, ya vimos entre cerramento, como cerramento entre estructura, como bastidores portantes, y esta es otra posibilidad que es cuando una de las caras no son los listones, sino que son un encofrado perdido, es decir, un revestimiento al exterior. Se ve en la imagen abajo a la derecha como están ahí todas las tablas solapadas y del lado de adentro se pone el material de relleno del barro y después se revoca del lado de adentro y del lado de afuera queda un revestimiento de tablas. Eso es muy práctico y muchos y bueno y bastante de abaratar costos porque se ahorra un revoque al lado exterior. Estos entablonados estamos hablando en zonas de mucha madera, estamos hablando en Cordillera de los Andes, donde es muy fácil trabajar con la madera porque hay bastante madera. Sería más caro trabajando, no sé, en un contexto de menos madera, ¿no? En ese caso sería más barato hacer un revoque de ambas caras. Pero es una posibilidad también de la quincha, ¿no? Bastante práctica. Después surge otra posibilidad, que esto también lo hemos hecho, es para mejoramiento de medianeras en zona urbana. Esto es un edificio en zona urbana, en Buenos Aires, que de un lado tiene la medianera al vecino, que es una pared de ladrillo, que de hecho a nivel acústico no estaba para nada bien. Entonces lo que se hizo ahí fue mejorar lo acústico y lo térmico, es decir, la aislación térmica. Para tal, fíjense que la mezcla de relleno es más densa. Ya lleva un barro que tiene arcilla, arena y fibra. Ya no es solo fibra. Entonces queda una mezcla mucho más pesada. Y entre los bastidores de la quincha y la pared medianera se rellena de paja seca. Entonces tenemos un doble colchón, la aislación, térmica y también la acústica. La aislación acústica se da por una mezcla entre inercia y amortiguamiento de cerramientos más blandos. Entonces así conquistamos eso, la aislación térmica y la aislación acústica en una zona de medianera, en un edificio urbano en Buenos Aires. Bueno, y acá vemos ejemplos de 2 casas, una ya terminada, la otra también está terminada, pero aquí se pone una foto en construcción, porque no es la misma vivienda, en que se trabajó, en el caso estamos viendo arriba a la izquierda, estructura portante de bastidores, es decir, bastidor por arriba de bastidor, y en el caso de la de abajo no se ve, pero que es una estructura independiente. Tanto un caso como otro dá para hacer hasta 2 pisos y bastantes metros cuadrados, incluso morfologías bastante orgánicas, de sección recta, pero orgánicas, ¿no? Ángulos abiertos, proporciones de ámbito biológico, pero de alguna manera es verdad que la quincha se trabaja de manera eficiente profesionalmente con segmentos rectos, porque ahí es donde ella
es rápida, porque los listones son rectos. Si queremos dar una curva ya tenemos que andar con cañas y andar moldeando la quincha, y que para eso hay técnicas mucho más rápidas para hacer una curva. Entonces, en este caso, según esto, una morfología bastante orgánica adaptada al clima y al lugar y a las necesidades del propietario, pero con segmentos rectos que nos permite modular de alguna manera la pared con bastidores. Y en el caso de abajo, poner esos bastidores entre la estructura independiente y armar la pared. Bueno, y esto es otro ejemplo. Esto ahora eran ejemplos de casas, bueno, son casas de 150, 200 metros cuadrados, casas, digamos, con un equipo de obra, llave en mano. Entonces, eso es por un lado este capítulo, lo que quería enseñaros de las posibilidades que tenemos, no solo en el ámbito rural, la mayoría sí, pero también en un contexto de recuperación o de mejoramiento de edificios en un contexto urbano. Bueno, abrimos acá un capítulozito para preguntas o dejamos todo para el final. ¿Qué os parece? No sé. No, seguimos entonces, seguimos viaje. Volvemos acá, seguimos viaje entonces. Bueno, entonces otro capítulo. Bastidores ensamblados, sistema bajo costo y también un poco apuntando a la autoconstrucción. Para eso hemos desarrollado módulos. Uno de los módulos es un módulo hexagonal que se llama módulo orgánico. Ya tiene varias pruebas, ya pasó varias pruebas en estos años. Foi mejorado algunas veces para cuestiones de urgencia, de emergencia, digamos, en contextos muy de emergencia, como una vez que pasó un fuego muy fuerte y teníamos que armar vivienda en muy pocas semanas, y también después originando sistemas un poco más lúdicos o con tiempo por parte de autoconstructores. Este es un ejemplo de lo más lúdico y del bajo costo, pero no de emergencia habitacional, que es un módulo hexagonal, como hay tantos proyectados en la historia de la arquitectura, que se va desarrollando y se va acoplando. Eso permite que cada pared tenga un sistema modular, es decir, que todas las paredes tienen la misma dimensión, con lo cual solo cambia una planilla de aberturas, puertas y ventanas. Después lleva un techo plano y la pendiente se arma por arriba de ese techo plano con una carpeta de aislación térmica y después lleva el techo vivo. Es un módulo de casi 13 metros cuadrados que nos permite, uniendo dos módulos, generar una cocina-comedor. Poniendo uno es una habitación, poniendo medio o un tercio generar zonas de lavadero y baño. Bueno, este es el módulo de bastidores de carpinterías, que es lo que nos gusta cuando trabajamos con la quincha. Es que esto va para una carpintería, se corta toda a medida, viene como preobra, entonces reduce mucho los costos de obra. Y cuando va para a obra, muchas veces llega en camión ya montado y otras veces llegan las piezas y se monta. En 3 días, 2, 3 días se montan y se empieza a parar la estructura uniendo con unas piezas metálicas, una a outra, con varilla roscada, quedamos con todo el esqueleto armado. Se desarrollaron módulos, por ejemplo, acá os traigo un ejemplo de 01, es un módulo de planta optimizada de emergencia, que nosotros teníamos el hexagonal y cuando nos surgió esta situación del fuego, de esa catástrofe, de 300 familias que quedaron sin casa, conjuntamente con otras asociaciones y todo, nos pusimos en el terreno y tuvimos que reformular, tuvimos que decir, bueno, el hexagonal nos lleva tanto tiempo, pasemos al rectangular, los bastidores los hacemos más chiquitos y desarrollamos otro módulo. Un módulo bastante
simple, não sim, pero que funciona, não? Essa espécie de cozinha-comedor, uma vez mais, com duas habitações, um banho central, pero que na primeira etapa nos permitia ser praticamente a la mitad, que era o que hacíamos rápido nosotros para que a família entrara e depois le dejamos el plano y la posibilidad de desarrollar. ¿Por qué? Porque la familia había participado en la primera etapa. Lo mismo pasaba y pasa, sigue pasando con el módulo orgánico. La familia participa, se da cuenta cómo desarrollarlo y después permite cambiarlo, ampliarlo, desarrollar nuevas etapas. Eso es el esquema del 02. Entonces tenemos 30, 50 metros cuadrados hasta 70 metros cuadrados de vivienda optimizada. Acá os vou agora ensinar um pouquito as etapas construtivas, tanto que lo podemos aplicar à vivenda original ou ponerle de âmbito profissional, sino também a módulos de estrutura de armado rápido para autoconstrutores, ou na questão mais híbrida, não em um contexto social. Entonces ahí están viendo los bastidores todos apiladitos que llegaron en camión, lo tenemos apilados ahí y después de armado de una viga abajo, una viga de hormigón, la hacemos, donde ya tiene unos anclajes, vamos y empezamos a parar todos los bastidores. Esto fue el primer módulo que experimentamos, esto con el maestro, mi maestro Jorge Belenco, un maestro, amigo, abuelo, y andamos juntos mucho tiempo, principalmente probando esto, que él tenía un desarrollo muy grande a nivel de esta técnica y nosotros lo fuimos dando la oportunidad de llevarlo un poco más a otros diseños. Entonces hace, yo no sé, yo creo que esto tiene 12 años o 13 años, se hizo el primero apoyado por el Instituto Provincial de la Vivienda de Argentina, en que armamos el primer módulo tipo, funcionó y después armamos más viviendas con esta estructura. Ahí se ve como el módulo parado arriba de la viga de hormigón y después ya está el anclaje en que se pone una varilla roscada y con la tuerca queda anclado. Entre ellos también se mandan anclajes metálicos. Y queda de una. Los listones, una vez más, en zona sísmica y de esta manera también reforzamos un poco lo que es la pared a nivel estructural, son en diagonal, unos para un lado, otros para el otro. Es como tener una viga armada, una viga triangular, perdón. Pero después optimizamos. Dijimos, bueno, si en vez de traermos el bastidor en camión, llevamos el bastidor con una de las caras ya armada de listones. Entonces una de las caras ponemos en horizontal y la que se arma en obra, como están viendo esa persona haciéndolo, es solo una de las caras, es decir, solo una de las caras va en diagonal. Entonces eso optimizamos mucho, el mayor tiempo de la quincha es los listones, tanto como un sistema de cerramiento como de autoportante. Entonces, así, si venimos con una de las caras ya prearmada, que se hace con ¿no? pistola de clavos o de grapas, ya ahorramos bastante tiempo. Pero en este inicio, hace 13, 14 años, todavía lo hacíamos los listones en obra. Repito, la quincha tradicional era con caña, la mayoría de las veces, o con varejones de eucalipto, sauce, del árbol que hubiera más flexible. Pero bueno, es bastante práctico trabajar con madera pobre, pino común, estos listoncitos que tienen una por media pulgada y son colocados más o menos de 12 en 12 centímetros o de 10 en 10. Después este ya no es un techo vivo, este es un techo de chapa con un poco de pendiente, se hacen unos pequeños triangulados arriba para darle la pendiente, se coloque la cubierta ya sobre la estructura portante.
un poco el paso a paso, estoy enseñando ahora de las imágenes que hemos visto anteriormente. Las instalaciones de desagües son comunes, armadas por el contrapiso, los desagües, y lo que es electricidad y entradas va adentro de la pared antes del relleno de la quincha. Y queda todo ya amurado en su lugar, al ras del revoque último, ¿no? De la terminación última. Bueno, acá vemos un ejemplo más, ahí estamos viendo las aguas. Eh, este también es de bastidores portantes, otra obra. O sea, esto no es todo la misma obra, se mezclan varias obras, estoy dando el ejemplo constructivo. Después viene el relleno. En el relleno, bueno, después se puede poner de todo, ¿no? Las típicas botellitas, alguna decoración, algún vidrio de color, montar un muro acumulador ventilado, un muro tromba. O sea, entre esa estructura se pueden incluir cosas. Pero si no, va a pared ciega. Y el lugar del marco de las aberturas es el lugar del marco de las aberturas, ¿no? Que después se amura de la propia estructura. Ahí el relleno. Acá se ve el revestimiento. Fíjense en la imagen abajo, a la izquierda, se ve ahí la fibra larga con la barbotina bastante espesa. Esta es la etapa de la quincha que se retrasa un poquito en relación a otras técnicas en lo profesional que trabajamos, ¿no? Como la tierra vertida o el barro alivianado, que nos gusta llamar, que entra encofrados, que es bueno, se rellena, seca y chao, o el adobe, una técnica muy rápida de bloques, de albañilería, la albañilería de toda la vida, la convencional, donde mampostería, que no tiene esta etapa, porque en esta etapa estamos agregando una capa más a la pared. No es solo el revoque grueso o un grueso fino, sino que es un revestimiento que viene antes. Es una etapa más, es decir, que la tenemos que calcular, obviamente, en el tiempo de mano de obra. El costo de materiales es muy reducido porque estamos hablando de tierra arcillosa con fibra, pasó una moto, pero en tiempo de mano de obra todo esto cuenta. Después de eso, que queda todo cubierto, todo revestido, todo prolijito de las maderas, como se ven arriba a la izquierda, viene entonces, bueno, esta etapa de contrapisos y pisos. Este es un alisado de suelo cemento, es una tierra arcillosa con arena, fibra, pero con un poquito, 10% de cemento, y después se hace un colchón de botellas para aislación térmica. Se puede trabajar con otras mezclas. Lo quise incluir acá porque es interesante ver ahí el encuentro digamos, del piso con la quincha de las paredes. Eso después queda todo un zócalo y se anula, obviamente. Y arriba de eso viene el piso de barro, el piso de madera, el piso de cerámico, lo que queramos hacer. Bueno, volviendo a la pared. Después del revestimiento viene entonces el revoque grueso. El revoque grueso se trabaja con guías, ¿no? Con fajas y con regla, regleado, para que la pared tenga su plomo. Lleva más barro también que una pared de mampostería, en el sentido de que queda más rústico el primer revestimiento. Pero rápidamente se lo lleva a una pared a plomo y, bueno, a plomo está desde el inicio, pero es decir, a una pared lisa de una sola cara. Y después lo que son terminaciones, ¿no? Antepechos, de la construcción con tierra tiene que tener el antepecho, eso es como un ABC de la construcción con tierra, si no se el ABC de momento. El fino, el zócalo, el envasamiento de piedra, la llamada bota, como lo acuñó Iñaki Urquía, la bota del sombrero. Entonces eso ya viene en etapa de terminaciones, es decir, después del grueso viene la piedra de envasamiento, los antepechos y
y no final el fino y después ya los contramarcos, como en la construcción convencional. Y bueno, y acá vemos una casa en un contexto, las otras eran en un contexto profesionalizado, acá vemos una casa hecha por una autoconstructora, hecha con su hijo y nosotros íbamos de cuando en cuando a ayudar para darle formación y así, y lo armar. Es un contexto un poco más popular. Se ve o no se ve, algunas veces se ve, otras veces no se ve, no se nota, porque depende mucho de cómo se termina. Y bueno, esto es un ejemplo de la segunda etapa. Ahora vamos a entrar en el tercer módulo. Yo a ver si vamos bien de tiempo. Genial, macanudo. Tengo 10 minutitos. El tercer módulo es un proceso híbrido, es decir, hubo como una idea en el contexto acá con él y Miguel de incluir procesos de entramados que no le llamamos académicamente quinchas, pero son procesos de entramado, técnicas mixtas, que permiten, sobre la misma lógica, con una estructura de trama, armar un esqueleto para recibir el barro. Y para esto, una de las cosas más interesantes que hicimos, porque no trabajamos con esto en obra muy grande, los costos se nos van, pero hicimos una investigación más en un contexto de mi escuela, en un contexto de investigación proyectual, armamos maquetas para calcular tiempo de ejecución, morfologias que nos permitía trabajar y técnica constructiva, ¿no? Después lo llevamos a la ejecución de una obra real, pero empezó de acá. Estoy hablando a nível de estruturas grandes para techos. Después vamos a ver también mobiliario, que ese sí es muy eficiente armar con estos entramados. Entonces vemos una estrutura de trama, es decir, un sentido y un otro, armada con, esos son varejones de sauce, que es muy flexible, pero también se puede con eucalipto o cañas. Caña tacuara, coihue, bambú, lo que tengan en vuestro lugar. Lo importante es un segmento que no ultrapase la pulgada, es decir, los 2 centímetros, 2,5 centímetros, porque eso sería después muy engorroso de trabajar el barro, y que sea muy flexible. Y se coloca verde la estructura. De hecho, es común que se conserve, porque el barro tiene esa propiedad de equilibrar y de ir transpirando la humedad, entonces equilibrar siempre la humedad de la pared. Entonces, en muchos casos, hemos encontrado casas antiguas donde se mantiene, no secó completamente. Estamos hablando de una escuela una vez con 150 años. Entonces es muy interesante y esto se trabaja en verde, esas tramas, porque si no se quiebran al toque y pierden su principal función, que es armar una estructura fuerte, tanto a compresión como a tracción, para después recibir el barro. Bueno, esto parte de la prueba, estaban armadas essas estruturas, las unimos todas, hicimos un elemento maior, uma espécie de gallinero, e recibe essa tierra arcillosa com fibra larga, que le dá um primeiro cobrimento. E le dá uma capa de soporte a um reboque que depois vai por dentro e por afuera e permite tornar todo mais homogéneo. Acá já estão revestidas, se hicieron formas distintas, más regulares, hexagonal, cuadrangular, hasta formas más orgánicas de doble, triple directriz. Bueno, acá está como es medio un chistoso esto, como podría ser un sofá, no mucho más, yo creo, esta paraboloide hiperbólica armada con un sistema de entramado. Ahora bien, la aplicación en la práctica, en lo real, fue este espacio de 40 metros cuadrados, más o menos, donde primero se armó un sistema triangular, especie no, como un domo geodésico, el famoso, para que ya hubiera una primera trama, si hubiera una primera
un primer triangulado. Después, como una cesta de mimbre, se tejió todo y eso fue la capa para la estructura primaria, o que se llama, para recibir después el barro. Al final de todo, ¿dónde está? Ah, bueno, al final de todo es la imagen arriba a la izquierda, ¿no? Eso después un reboque grueso, un fino. Hoy en día sirve de gran galpón de herramientas de la escuela, donde se imparten, donde está las herramientas, donde se dan teóricas, donde se guardan las cosas. En zona de clima frío, eso lleva con nieve, no, pero podría ser en cualquier clima, digamos. En este caso, ¿no? Bueno, otro de los usos, y acercándonos ya al final, otro de los usos posibles de estos entramados es armar cualquier tipo de mobiliario de diseño en obra, que nosotros en mi estudio, a nivel de metodología proyectual, siempre dejamos situaciones de mobiliario o inclusivamente algunas veces incluso paredes, pero no es común, pero principalmente situaciones de mobiliario para dibujar con los propietarios en obra. Y acá es muy práctico ese sistema. Se clavan pedazos de lo que venga, de estaquerío de madera, de obra que ande por ahí, se arma un sistema de entramado y se reviste de barro, al punto de que después termina la pieza como la queremos terminar, ¿no? Se va revestiendo y se va moldeando, pero tiene un entramado de base. Después quedan piezas de este género, ¿no? Una bacha de un baño, y ya terminado con un bruñido y un encerado, todo con materiales naturales, o, por ejemplo, de repente esa lámpara, ese alto relieve que sirve para embutir una luminaria también. Es muy amplio el uso. O en este caso, otra bacha, después con un pulimento de un bruñido de tierra, un pulimento de cera de abeja con aceite de linaza, y queda así, pero que parte de esa escultura de entramados. Y la técnica constructiva es la misma, porque estructura base primaria, revestimento de fibra con barbotina espesa, grueso, fino, y después las terminaciones que se quieran dar hasta donde se quiera llegar. Ah, bueno, pensaba que era el final, pero todavía este ejemplo que también hemos armado. Esto es una obra de recuperación interior, es decir, la casita también en un contexto semiurbano. La casa no se tocó por afuera, algunos ambientes ni siquiera se tocaron, pero después se hizo una remodelación interna de paredes. Es decir, se rompió esta pared, se la volvió a armar, se originó un lugar de juego, se reestructuró la planta arquitectónica y después en términos constructivos se trabajó con esta quincha. Tiene un trabajo de madera interesante, pero como estructura base no, es muy rápido. Después son los listones que tienen que ir dando forma. Se puede trabajar también con material más flexible. En este caso trabajamos con listones, pero se pueden armar con los varejones, como hemos visto. Y después terminó el resultado, ¿no? Este es lo mismo, el banco de este lado con la ventana y del otro lado el otro banquito. Entonces este es un lugar de juego y de estar, una especie de fan house ahí, de juego comunicando con la cocina comedor, que justo los propietarios se quejaban que entre el lugar de juego de los niños no estaban en comunicación con la cocina comedor, entonces siempre terminaba siendo la cocina comedor el lugar de juego y todo junto. Eso incluso pasa en mi casa con mis hijas. Pero bueno, en este caso no sé si le resultó, si los niños continúan yendo a la cocina comedor, pero por lo menos hay esta comunicación visual con una ventana que se desplace y que ellos permitan estar en comunicación auditiva y visual en este espacio. Y bueno,
Este es siempre lo que digo al final, diviértanse, muchas gracias. Ahora, para no ser muy extenso, esto era daros como esta introducción para podemos ampliar un poquito en una ida y vuelta un poco más interactiva y no tan aburrida de monólogo con los que están ahí del otro lado. Nunca es aburrido, jamás. Aprender viendo. Lo lindo de esta audiencia, casi todos son constructores, arquitectos, son gente que tiene algún tipo de formación. Entonces las preguntas pueden llegar a ser un poco técnicas o realmente bastante técnicas. Entonces, bueno, pasamos con la Genial. primera pregunta. Daniela León consulta, Marco, ¿cómo funciona el anclaje de los bastidores al suelo para garantizar estabilidad y rigidez a la estructura? Mira, se arma la estructura, cuando es una viga de hormigón armado, le dejamos una varilla de 10 o de 12 anclada. Uy, estoy quedando sin batería. ¿Verdad? Que enchufo muy rápido. Tingui, tingui. Listo. Entonces, cuando es una viga de hormigón armado, es decir, asente en el piso, dejamos ya en la viga de hormigón armado uns anclajes que normalmente son varillas roscadas que después permite poner una tuerca por arriba y anclar. Eso es una varilla de 10 o de 12 en varios puntos, normalmente se dejan de 25 a 30 en 30 centímetros y que va agarrando el bastidor cuando se pone vertical. Cuando es sobre una estructura base de madera, que puede ser elevado o puede ser incluso un entrepiso, si es que estamos hablando del bastidor de la planta baja a la planta alta, entonces el anclaje se hace con unas L's. Essa L va con tirafondos a la estructura de madera, que suele ser la viga de encadenado o incluso el bastidor de abajo, y en ela, es decir, se manda el tirafondo al bastidor y se manda el tirafondo del bastidor al de abajo. Entonces, o se arman elas ou varillas roscadas quando é hormigón armado. Depois, entre ellos, também estão com varillas roscadas de 50 em 50 centímetros, es decir, que en ellos também arman reforço porque al juntarse uno con otro y estamos con un 2x6 o un 2x8, de repente, al juntar los dos, empezamos a tener un 4x6 o un 4x8, con lo cual es una columna. Y ahí también se vinculan con varilla roscada entre ellos. Entonces, ellos abajo quedan anclados, pero entre ellos todos unidos, también por forma, quedan más fuertes. Uno tendría que ponerse de acuerdo con todos los otros para soltarse de abajo, porque están anclados entre ellos, ¿no? No es lo mismo que estar en sueltos y cada uno anclado abajo. Entonces, esas son las dos formas. Con ellas, cuando es a madera, plataforma, o dejando ya los anclajes en el hormigón para anclarlos desde arriba. Siguiente pregunta, ¿qué opinas del tecnobarro, Marco? Del tecnobarro, mira que he escuchado muchas cosas en estos años, pero ¿No sabes qué es tecno, esto? capaz que es las máquinas de 3D, impresoras 3D, es lo puede único que se me ser. viene. Ahora, a nivel académico, mira que participo todos los años del CIACOT y a nivel de amigos y profesionales nunca había escuchado, pero me imagino que es eso, ¿no? Si es eso, Belén, ya aprendí acláralo, una porfa, nueva. quedamos todos con con un signo de interrogación. Ella pregunta, ¿tecnobarro combinado con quincha con estructura metálica? Wow, nunca vi algo así. Wow. Mira, yo voy a intentar contestar dentro de lo ignorante que estoy en esa pregunta, haciendo suposiciones. Primero, Tecnobarro, si es, pone una manocita así, si es las impresoras 3D, yo no tengo experiencia de eso, pero te puedo contestar a tu pregunta de una otra manera, que es, sí, ¿sí? ¿Será eso? Lo aclaró, lo acaba de aclarar, Marco. Tecnobarro es la combinación de quincha con estructura metálica. Es un término de un arquitecto chileno para zonas sísmicas. Es eso, Genial. con estructura Genial. metálica. Sí, mira, bueno, genial. Entonces, el Tecnobarro es más fácil de lo que yo pensaba de contestar. Porque yo pensé, si es las impresoras 3D, yo de verdad no tengo experiencia. Pero bueno, a eso te puedo contestar. Es decir,
es lo que en definitiva hacemos. Es decir, la quincha, si se quiere mejorar a nivel sísmico, siempre le englobamos un material metálico en los anclajes. Algunas veces, mira, por ejemplo, hacemos un tensor todo al borde de la viga de encadenado de arriba, un tensor metálico que aprieta la estructura de madera. ¿Y eso para qué? Porque a nivel sísmico tenemos que considerar que un nudo, es decir, un encuentro que es móvil, se vuelve fijo, con margen, pero se vuelve fijo. Para que eso se pueda llevar al cálculo, lo más fácil, no es la única manera, pero lo más fácil es englobar una estructura metálica en el anclaje, en los encuentros, tanto cuando el encuentro es horizontal como cuando el encuentro es vertical. Entonces, si opino mal o bien, es que es así que se hace, digamos, o es así que se debería hacer de alguna manera en zona sísmica, además de los listones en diagonal, reforzarlo con una estructura en los nudos, reforzarlo con estructuras metálicas, en los anclajes, não com um clavo simplesmente ou com um tornillo, sino com uma estrutura metálica de tirafondos que aumente el agarre de un listón o de un bastidor para el otro bastidor. Entonces sí, opino espectacular. Y también se puede trabajar, porque de hecho hemos trabajado en esa casa que se veía toda inclinada, con un techo vivo, en zona sísmica y muy expuesta a los vientos, hemos trabajado con una estructura independiente de hierro, portante. Todo lo que es columnas, encadenados, incluso vigas, son de hierro. Es una estructura independiente metálica. No es común, pero en ese caso pasó. Y después de cerramientos viene la quincha. Eso también resultó muy bien en zona sísmica. Entonces, digamos, la quincha como técnica es muy versátil y permite que se la mejore y amplíe su resistencia estructural con hierro, independiente por forma, ¿no? Como vimos los listones, pero por material también. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de madera recomiendas para la estructura de bastidores y de la independiente? La más barata, la más barata que tengan a mano, porque la madera va a quedar adentro y el barro tiene la alta propiedad de mantener esa madera en un proceso. Ponele lo peor de los casos, que es la madera sea verde y con poca resistencia, aunque no sea madera seca, que se va a torcer con poca resistencia. En el peor de los casos, aumenta la sección de la madera, pero no necesitando de aumentar mucho, porque ella va de alguna manera a ser reforzada con madera pobre por todos los listones. Entonces no estamos hablando de una columna de madera, estamos hablando de una sección enorme que es toda la pared armada con madera pobre, pero que junta por forma funciona muy bien. Eso no quiere decir que si tienen un poco más de inversión y se trabajan con madera estabilizada, seca y de mayor resistencia, os permite ir a una planta alta o tres plantas y trabajar más cómodos. Pero en el caso de una planta baja y de muy bajo presupuesto, puede ser una madera cualquier, la madera que tengan, ¿no? Que no esté revirada de inicio, o sea, una madera que llega a obra, aunque sea verde o poco seca, pero que esté bien, porque al poner adentro y anclarla toda, ella va a quedar más firme, ya va a evitar sus torsiones, sus movimientos, y con los anclajes de los listones, ella va a quedar resistente toda la pared. Entonces, eso es una ventaja. Y después refuerzan además con las anclajes metálicas cuando es necesario. Entonces, eso es la gran ventaja de la quincha de bastidores ensamblados con listones en diagonal. Y fue o sea, un gran salto del maestro, ¿no? De Jorge, cuando él dijo, mira, tenemos muy poca plata, no podemos aumentar la sección de la madera, ni siquiera comprar madera mejor, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, trabajemos por forma. Entonces, por forma, diagonalmente, se arma toda la pared. Esa es la lógica, el principio. Entonces, sí, que lo que aconsejo es, dependiendo del presupuesto, con la madera que tengan, que no hace falta que sea la mejor madera.
Y después hay un beneficio de esto, es el barro que lo reviste. El barro tiene la capacidad de no secar rápido esa madera ni tornarla húmeda por vida, sino que el proceso de secado es un proceso que acompaña el del barro, un proceso de extracción de la humedad al aire. Entonces la madera, y esto os digo no me pidan datos técnicos de laboratorio, os digo por haberla visto, que la madera se conserva dentro de esas quinchas, mínimo por 15 años, porque ya desarmei quinchas de 15 años, pero eu diria 150, que foi essa obra que fui, que nos quedamos muy admirados, como estaba tan fuerte la madera y eran maderas pobres. De hecho, muchas de ellas eran los pinos que estaban por ahí, que iban, que se serriaban, que eran de fuegos, que lo que se aprovechaba, ¿no? En lo popular. Entonces, si eso resultó, también va a resultar ahora. Eso no implica, porque no estoy diciendo que utilicen la peor madera, estoy diciendo que aconsejo para bajar presupuesto. Si tienen más para invertir, obviamente que va a ser mejor trabajar con mejores maderas porque va a permitir hacer más juego, techos más pesados, ir a 2 y 3 pisos. Ni hablar. Seguimos la próxima pregunta. Esta es una pregunta recontra típica, o sea, esta es pregunta ABC y me encanta que la hagan porque es súper importante. Impermeabilización. ¿Qué tipo de madera? Perdón. ¿Cómo se impermeabilizan los espacios interiores de esta técnica? Bueno, es que de verdad los espacios interiores, si son mobiliario, es decir, si son mesadas, como hemos visto, baches y todo, se tienen que impermeabilizar, obvio. Entonces yo voy a interpretar que son esas las cosas que hay que impermeabilizar, porque lo demás no hay que impermeabilizar, lo demás es una pared que de hecho hay que respirar, dejarla respirar. Entonces, una terminación es una terminación afino con una pintura que respire. Pero en el caso de las situaciones que hay que impermeabilizar, entonces dejar sellado, que sería una bacha o una mesada, se impermeabilizan o con el famoso Tadelac, que de verdad nosotros le llamamos estucados, porque el Tadelac es una región y una cal muy específica. Yo prefiero llamar estucados a cal. Entonces se puede trabajar con la técnica de impermeabilización a cal, por un sellado, por bruñir mucho y después una última pintura que se hace a base de cal con grasa, jabón cal o cal con grasa jabón. Bueno. O en el caso del barro, que fue lo que han visto ahí, se trabaja con la misma técnica, pero a base de arcilla, no a base de cal. Entonces la arcilla se va poniendo con granulometrías cada vez más chiquitinas, marmolina, ceniza al punto de poder dejarlas muy alisadas. Y después se hace un sellado, una impermeabilización con aceite de oliva, de girasol, de linaza, un aceite. Y la última es un encerado con cera de abeja y aceite. Como desde siempre se impermeabilizan las colmenas a la intemperie por todo el mundo. Es la misma receta. Lleva más o menos un 5 a 10% de cera de abeja con el aceite que encuentren. Eso se diluye la cera ahí y zaki zaki. Se dan una, dos, tres de mano, depende, hasta que quede sellado. Cuando ya queda un enxastre, es decir, que ya no chupa nada, limpian y le dan un último pulido. Ese último pulido encera la superficie y la vuelve impermeable. Es así, lo que han visto está hecho así. Otra preguntita, tema metálico. Dos preguntas en una, la uno porque las dos están relacionadas. Bárbara Letelier, Bárbara te conozco, Bárbara ha estado con nosotros, Bárbara es de la comunidad Namastiv. ¿Qué pasa con la oxidación que produce la malla metálica? He visto que aflora en el revoque. Y Carlos dice que cree que en la bioconstrucción se debe evitar las estructuras metálicas para evitar efectos ferromagnéticos. ¿Qué piensas tú de eso? Totalmente de acuerdo, pero es que no ponemos mallas. Nosotros no ponemos una malla en la pared. Son planchuelas metálicas que unen los nudos o incluso simplesmente, cuando no es zona sísmica, es un clavo o un tornillo y el anclaje viene a la cimentación. Simplemente, son planchuelas, son elas o que hacen los nudos, pero no son mallas metálicas chiquitinas eh, de, de, de,
de grosor chico, o sea, no estamos armando la pared. Ni tampoco, por ejemplo, hay quien arme los encuentros de la pared de barro con la estructura de madera para que no se fisure. Eso tampoco lo hacemos ni de ninguna malla metálica, ni de plástico, ni nada, porque ni arpillera ni nada. Mi experiencia es que con fibra larga podemos armarla fuerte y no fisura. Es decir, que nada, o sea, el mínimo de metal posible. Y hay quinchas en, en, en su pared, incluso en uniones que no hace falta reforzar a nivel sísmico, que es un tornillo, ¿no? Que van unidos los bastidores. Y las varillas son como soporte a la fundación, solo ahí. Pero no estamos poniendo mallas, se trabaja con fibras, Ok. que son la paja. Esa es la gran magia de la construcción con tierra. Seguimos. Bueno, les recuerdo, gente, se queden hasta el final y les tengo sorpresas. Sorpresas, descuentos en curso con Marco y también la oportunidad de inscribirse con bonos en el Congreso. No se pierdan. Los que se quedan hasta el final se llevan cosas lindas hoy. Bueno, volvemos al tema madera. Se pueden utilizar pallets para una parte de estructura baja y también esas estructuras de madera pueden ser de ramas resistentes secas con una capa gruesa del revoque posterior. Esas dos preguntas tenemos. Ah, Sí, perdón, mira, Marco, otra más. Que si tiene que ser dime. tratada la madera por los bichos. Tema madera, con esas tres preguntas de madera que se pueden responder en una respuesta. Mira, las maderas que ya vienen con los CCAs, ¿no? Son tratadas, pero eso se evita, ¿no? Es altamente contaminante estos tres componentes, ¿no? Entonces uno le da un aceite, uno le da un aceitito, está bueno pasar un aceite a las maderas, mejora mucho y uno se ahorra tipo sorpresas. ¿No? Porque efectivamente, dependendo da zona, se uno está em uma zona de clima frio, como é la que trabalho eu, bueno, venga lo que venga, chao, hay poucos bichos, hormigas, uma ou outra. Agora, na zona tropical, sim, hay que protegerse de todos os bichos e alguns mais. De hecho, as quinchas em clima tropical, agora com um amigo que justo compartimos isso, está bueno hacer quinchas densas, não quincha de muita paja ou paja que não seja prensada porque teniendo oxígeno y un poco de humedad es fenomenal para algún bichito. Las maderas pasa lo mismo. Cuanto más tropical, cuanto más bichos haya, tanto de maderas como de fibras, que es donde les gusta mucho a los bichitos ponerse, más hay que tratar. Y sí, le mandamos unos aceites para tratar las maderas. Y cuando la madera está muy expuesta o con mucho peligro de humedades ascendentes, como es el caso de las maderas que están más cerca de abajo, le hacemos sobre un zócalo hidrófugo, es decir, después de la viga le montamos un zócalo hidrófugo, que es hecho con un revestimiento de cemento con hidrófugo, más una capa de asfáltica, para que não quede tão em contacto, porque nas quinchas mais antiguas se detectava que essas são as madeiras que se pudrem, são as del envasamento e as que ganham bicho. Então, na contemporaneidade já las protegemos mais, essas madeiras. Esse tema de tratamento. Depois havia outras duas perguntas mais, não é? El tema, sí, Que... vamos a ir cerrando. Dos últimas preguntas más. Ah, bueno, tenemos un montón. ¿Cómo es la compactación del relleno interior de la quincha? Eh, Ah, não, havia uma nessa que era buena, que é, podemos poner coisas secos. Não, justamente eu já havia dicho na apresentação que se põem verdes las cañas. Quando é caña o sí, varejón. Quando é listón, sim, viene seco. Pero, ¿por quê? Porque eso, la resistencia es mucho maior estando verde. Y después, ahí adentro se conserva. Si pone seco, se quiebra. Prueben clavar una caña seca y clavar una caña verde. Es imposible clavar la caña seca. Entonces ya a nivel técnico constructivo no va a andar. Después a nivel de resistencia peor. Eso ya de entrada pierde la elasticidad que es la capacidad de resistir a la tracción de sus materiales. las demás preguntas no son, digo, no veo ninguna otra que sea como para traerla. Bueno, felicitaciones, la gente dejando sus correos. Gente, no se preocupen en dejarlos acá, les va a llegar la grabación si se suscribieron
y las vamos a subir a los grupos de WhatsApp. Flores y flores y flores para ti. Qué buena la manera en la que has compartido tu conocimiento. Bueno, no hay más preguntas, me parece. Si hay alguna más, mientras yo les hablo del Congreso, Marcos, si quieres vas revisando en el chat si hay alguna pregunta que quieras contestar por texto particularmente. Bueno, por acá Romina de Uruguay. Ojo, hay una pregunta para construir una casa de 2 pisos con techo vivo. Ahí Marco te va a contestar. Romina de Uruguay. Bueno, equipo, están preguntando por el tema Congreso y les quiero contar que sí, efectivamente, estamos ya en las puertas del primer Congreso Iberoamericano de Bioarquitectura y Construcción Natural. Algo histórico. Histórico, nunca antes estuvieron estos maestros juntos. Son unos cuantos. Marcos va a estar, por supuesto, en este Congreso y les quiero compartir de qué se trata. Nada más que nos queda el día de mañana para inscribir. Es hoy. Mañana cerramos las inscripciones, mañana a las 12 de la noche, hora de Argentina. Queda un día para inscribirse. ¿Y qué es lo que ustedes se van a llevar? ¿Y de qué se trata esta formación? ¿Por qué no te lo puedes perder? Bueno, no te lo puedes perder porque vamos a estar en una formación intensiva. Lo que ustedes van a aprender en 3 días, les puedo asegurar, equivale a años y años y años de búsqueda de material. La mayoría de nosotros, y así lo sabemos, si son arquitectos o constructores, nos pasamos la vida siendo autodidactas, generando siempre esa intención de seguirnos formando, porque realmente esto no se termina nunca de aprender. Pero lo lindo es que ustedes van a tener muchísima formación en bioarquitectura en manos de grandes expertos. Nunca antes en un evento estuvo Gernot Minke, padre de la bioconstrucción, David Holmgren, creador de la permacultura, Michael Reynolds, el creador de las nave tierras, y Simón Vélez, el maestro que llevó el bambú desde su Colombia natal a las grandes bienales de Europa. Además, por supuesto, van a estar no solamente estos 4, sino que tenemos una playa de arquitectos, bioconstructores, oficiantes del barro y de la madera. Vamos a hablar de bioarquitectura, de construcción natural, de permacultura, de geometría sagrada, de ecotecnologías, el tema del agua. Muchas veces en las formaciones de bioconstrucción el agua queda de lado. Acá vamos a tener charlas especializadas en el tema hídrico. Vamos a hablar de coaldeas, ecomunidades, las nuevas maneras de convivencia. Vamos a hablar de paisajismo, de neuroarquitectura, de ecotecnologías. Y este congreso está pensado para ustedes, para que ustedes tengan en 3 días una formación especial. Ahora mismo ustedes pueden entrar, no hagan clic acá, no hagan clic acá porque este no tiene los bonos que ahora les vamos a comentar. Miguel, ya puedes dejar el link del Instituto Español de Baubiología para que ustedes se puedan llevar. En el día de hoy les obsequiamos a ustedes por haberse quedado hasta esta hora y las personas que se inscriban en el Congreso, con el link que les está dejando Miguel, se llevan manuales, se llevan 2 manuales gratuitos de bioarquitectura y bioconstrucción y un drive lleno de planos de casas aptas para la bioconstrucción. Así que bueno, si son estudiantes universitarios, hagan clic por acá, hay un tratamiento especial para ustedes. Bueno, ¿qué es lo que incluye el evento? Incluye acceso a todas las sesiones en vivo, son 3 días, son más de 10 horas por día, tienen sesión en vivo con Gernot Minke, van a tener un conversatorio, Simón Vélez también va a dar un conversatorio, Michael Reynolds dará su conversatorio, Marco Aresta y todos los docentes de esta capacitación. Se llevan material y recursos desplegables, descargables, tiene certificado, llevan bonos, como en el caso de hoy que les estamos obsequiando, todo traducido al español. Tenemos expositores de Japón, tenemos un japonés que viene a hablar de la madera, que son unos maestros los japoneses. Bueno, tenemos por supuesto latinoamericanos, tenemos españoles, tenemos italianos, hay toda una confluencia de nacionalidades, pero lo más importante es que todos tenemos la pasión por aprender bioarquitectura y construcción natural. Acá están las conferencias, las pueden ver con nombre y en su detalle quiénes estarán en este congreso. Vamos a hablar de ecotecnologías. Acá estamos los anfitriones y acá tienen la galería de todas las personas que estarán en este evento. Bien, hagan clic allí y hoy se llevan
la oportunidad de inscribirse. Ya estamos en las últimas, gente, ya lo que quedan son escasas 30 horas para que cerremos las inscripciones. Bien, esto con respecto al Congreso. Esta es la página web del Congreso, después se las puedo pasar por mensaje privado, pero también les quería decir en el tema de formación, el estudio de Marco, él tiene un estudio que se llama De Barro Arquitectura, y también tienen un ala de su estudio de arquitectura, trabaja con la parte formativa. ¿Y qué pasa? Acá tenemos la oportunidad también de hacer pie, ¿no? Los que quieran aprender un poco más con Marcos, tenemos cursos 100% grabados online, y lo lindo es que hoy tenemos un descuento cortesía del Instituto Español de Biobiología. Cortesía de esta alianza, hoy tenemos un 20% de descuento en los cursos de Marcos. Y les paso a comentar cuáles son los cursos de Marco. Primero, Fundamentos de la Bioarquitectura, el ABC de la Arquitectura Biológica. Marcos, porfa, coméntanos qué explicas y de qué se trata este curso mientras lo vamos viendo acá. Bueno, este curso es eso, es entender desde una base de profesional, pero también de los interesados en tener su vivienda, los principios a tener en cuenta cuando uno habita un espacio, el espacio específico de la vivienda, que es los que nos pertenece como cobijo. Entonces, se aborda un poco lo que es la lectura del terreno, los aspectos naturales de tener en cuenta, el sol, el viento, la vegetación, el agua, hasta principios después de orden más geométrica o más simbólica, cómo generar espacialidades que por proporción y por geometría nos pertenece a nuestro cuerpo, hasta después principios de orden incluso más funcional, como puede ser cómo podemos usar disciplinas como la neuroarquitectura o la biomímesis para entendernos a nosotros, poder hacer viviendas que hoy por hoy ya hay herramientas en lo pragmático para dibujarlas, espacios que tienen más que ver con nosotros, ¿no? Y después de una orden muy generativa es entender cómo puedo dibujar, es decir, uno ve algunas veces las arquitecturas ya armadas, como una foto, un render o una imagen, una presentación, pero no entiende desde dónde viene conceptualmente eso, cómo se empieza, desde dónde empiezo a diseñar, cómo empiezo a pensar la casa. Y para eso hay una metodología que fomos desarrollando, bueno, yo y con la ayuda de colaboradores y colaboradores del estudio, como metodología proyectual, es decir, por un lado está el entorno, la bioclimática, la eficiencia energética, pero también está la geometría, también está la funcionalidad, ¿no? Que uno necesita, también están texturas, están colores, están... Entonces, todo eso, por dónde empezar o cómo ir abordando para generar después un diseño eficiente y que además puede ser construido, ¿no? Que no sea una locura o que depende de una tecnología que no está a la mano de todos. Entonces, de eso se trata este curso de fundamentos, de abordar los principios de la arquitectura biológica o humanizada, pero desde el punto de vista de cómo hacerlo, cómo dibujarlo para después hacerlo. Exacto. Bueno, tenemos otros cursos más también brevemente. Marco, comenta tu curso de cúpulas y bóvedas, techos verdes y techos recíprocos, que son los otros 3 cursos que tienes en la plataforma. Todos esos van con descuento hoy. Solamente, ahora les digo, yo les pasé el link. Solamente en los cursos de Marcos tienen hoy ese 20%. Hay otros cursos, pero esos no tienen descuento. Los descuentos tienen y son cortesías de IEB. ¿Cómo lo van a aplicar? El cupón que tienen que colocar es IEB. Cuando pidan el descuento, igual yo les voy a ir contando cómo pueden acceder al cupón, cortesía del instituto. Ustedes tienen este descuento en el día de hoy. Bueno, Marcos, cuéntanos tus cursos de techos recíprocos, techos verdes y Bueno, cúpula. una de las partes o cuestiones más esenciales de la arquitectura es cómo resolver techos, o de alguna manera cómo pensar la espacialidad a nivel tridimensional, porque desde lo profesional algunas veces nos enseñan a pensar plano desde una planta, y eso no es así, nosotros no somos plantas. Entonces, el techo de estructuras orgánicas en madera se trata de eso, cómo pensar la arquitectura tridimensionalmente a partir del esqueleto
es decir, a partir de la estructura que le da forma a la arquitectura. Entonces, está también situaciones de techos que son techos orgánicos o techos más simples o más complicados, pero es decir, desde la estructura, cómo se dibujan y cómo se materializan los techos de madera. El otro de estructuras abovedadas no es igual, ni siquiera parecido, pero, perdón, desde un punto de vista conceptual tiene la misma lógica, que es cómo pensar essas estruturas que nos dan abrigo, que nos dan cobijo, como si fueran nuestro cráneo, ¿no? O como si fuera nuestro biocampo, como fuera nuestra cúpula celestial. Es decir, situaciones que acompañan nuestra cabeza. Entonces, desde lo técnico constructivo a lo proyectual, a lo simbólico, el curso de estructuras abovedadas a mí me encanta porque es justamente hoy por hoy, si bien andé en obra en muchos contextos y también con maderas, hoy por hoy es donde estoy haciendo obras, construyendo bóvedas y cúpulas de adobe y ladrillo. Entonces, es un curso desde el punto de vista práctico también muy compartido por mí, digamos, esto pasa, esto no pasa, fíjense en eso. Y es muy lindo, muy interesante después las morfologías que podemos armar. Y además los costos siempre son contemplados en esto, porque no estamos hablando de cosas de decir, bueno, vamos a hacer solo habla de esto, pero trabaja para barrio cerrado. No, o sea, siempre en un contexto social, es decir, podemos trabajar en todos los ámbitos. Lo que estamos hablando es de lo saludable o lo humanizado que pueden ser esas arquitecturas. Y después el último es de techos vivos. Ahí sí, es un curso muy técnico, ¿no? Cómo armar un techo vivo, es decir, limitaciones de pendientes, estructurales, capas a tener en cuenta, vegetación, sistema hídrico, de sistema de impermeabilización, bueno, todo lo que lleva a poder armar un techo vivo, una cubierta vegetal. Así que ahí están los 4 cursos para todos los gustos. El señor de los techos. Bueno, les voy a hacer una demostración cómo van a aplicar el descuento. Entren en la página que les dejé, que es la página del diplomado, ahí van a ver el catálogo de cursos. Vamos a suponer que escogen este curso, que es el de fundamentos, y yo estoy en Argentina, pero vamos a suponer, para los que están vamos a suponer Colombia, les va a aparecer en pesos colombianos. Cuando le pregunten si tienen un descuento, ustedes colocan IEB y listo, les hace el descuento. En el caso de España, porque sabemos que hay arquitectos en España, cúpulas y bóvedas, lo vemos acá lo tienen ya descontado, lo elimino por acá para que veamos cómo es el descuento. Tenemos en 80 euros que está el curso de cúpulas. Al aplicar el descuento IEB, aplico y automáticamente pasó a 64. Así toda la suite de los cursos de Marcos. Esto es una inversión que vale la pena para quienes quieran incorporar nuevas técnicas de construcción a sus portafolios profesionales. Esto forma parte, por supuesto, de un programa de capacitación continua que tiene Namastim para arquitectos, ingenieros y constructores que estén sumando técnicas para diferenciar sus portafolios en el mercado constructivo, en el mercado de la construcción. Hay cada vez más sensibilidad en el cliente, en los clientes, de trabajar con materiales naturales, con formas naturales, y la bioarquitectura no es el futuro, es el presente. Capacitarse en esto, les va a garantizar a ustedes una diferenciación profesional. Bueno, en todo lo que es el campo de la arquitectura, mantenerse actualizado es fundamental. ¿Qué incluyen estos cursos? Todos los cursos de Marcos y todos los cursos de Namastim, pero fundamentalmente los de Marcos, van a incluir conversatorios como estos 2 veces al año. Vamos a tener un conversatorio con Marcos. Además, vamos a tener, ¿qué más les vamos a dar? Vamos a tener acceso a 2 charlas grabadas sobre diseño y arquitectura del docente. Eso también lo tenemos como un bono. Y se llevan un descuento del 20% en el diplomado de bioarquitectura y construcción natural. Es decir, las personas
que adquieran estas capacitaciones en el día de hoy, además del 20% de descuento, pueden acceder a la preventa del Diplomado en Bioarquitectura y Construcción Natural. Lo vamos a lanzar en el Congreso. Así que, gente, hay un abanico abierto de capacitaciones. Esto lo pensamos con criterio de calidad educativa, formativa y de acompañamiento integral para que ustedes no queden solos en el ciberespacio, sino que tengan este tipo de dinámicas humanas, de encuentros reales y cercanos con el docente para despejar dudas y para acompañarlos en este camino de transformación hacia la arquitectura consciente, la arquitectura que abraza al planeta. Ya casi nos estamos despidiendo, veo que hay algunos comentarios, mientras tanto los reviso en el chat. Marcos, Miguel, si quieren dar sus palabritas, ya estamos por despedirnos. Bueno, me despido antes de Miguel, que es el anfitrión acá, y me despido nuevamente por agradecer la oportunidad, bueno, toda la gestión que siempre hace el grupo de Namastine, Nel en concreto, pero con todo su equipo detrás. Y después, una vez más, agradecer esta oportunidad por parte del equipo del instituto, acá con el representante Miguel, y volver a repetir, pero de toda la sinceridad digo esto, pero si no es, yo lo enviaría por privado también a Miguel, de esto que para mí no es una charla más, es un honor y un camino muy lindo que se abre en finalmente podemos poder colaborar con tan espectacular y idóneo instituto. Así que muchas gracias y besitos enormes y muchas gracias por haber participado, porque sin los que se inscriben no hay lugar a estos eventos tan benéficos. Gracias. Gracias, Marco, siempre atento. Miguel. Sí, pues por mi parte nada, muchas gracias Marco, ha sido muy interesante la charla y es emocionante ver cómo al otro lado del mundo hay gente que coincide tanto con nosotros, ¿no? Entonces, jo, pues bueno, espero que sigamos en contacto y también Leila, gracias a ti por la moderación y nada, pues nos veremos. Un gustazo. Que esta sea la primera de unas cuantas charlas más. Bueno, y les dejo entonces el cupón. Este cupón va a estar solamente activo mientras estemos acá en el Zoom. Y esta grabación será enviada, por supuesto, a las personas que no lo hayan podido ver en vivo. Aprovechen entonces la oportunidad de capacitarse con el Instituto Español de Baubiology. Baubiology, lo pronuncié bien, ¿verdad? Y bueno, con toda la suite de los cursos de Marcos, aprovechen también el Congreso, ya estamos por empezar, va a ser un eventazo, algo histórico y me encantaría verlos allí. Pasado mañana empezamos el miércoles. Gracias de todo corazón y nos vemos el miércoles en las aulas del Congreso para quienes se inscribieron. Gracias, gracias, chao, chao y ya saben. Manténganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. A los seguidores de Namastim, sigan a la cuenta del Instituto Español de Biobiology, sigan a la cuenta de Barro Arquitectura y vamos a mantenernos aquí al calor del fueguito de esta gente linda que está haciendo construcción sustentable, consciente y regenerativa. Abrazos. Chao, chao.